En la clase de ayer terminamos con el contenido de multipolos magnéticos, perdón. Entonces hoy vamos a resolver algunos problemas. Vamos a calcular multipolos y también la fuerza y energía, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos en este problema que es del libro, tenemos un cilindro que tiene radio A y longitud L. El cilindro contiene una carga total Q distribuida de manera uniforme en todo el volumen. Al cilindro se le va a hacer girar en torno a su eje a una velocidad angular constante omega. Suponga que la distribución de carga no se afecta con la rotación y encontrar el momento dipolar magnético de este sistema. Bueno, entonces, como ven ustedes, aquí en este cilindro no hay corriente. Originalmente se encuentra estático, ¿verdad? Pero como se le va a hacer girar en torno al eje Z con una velocidad angular constante, entonces esa velocidad, ¿verdad?, hace que las cargas también giren y por lo tanto tenemos una corriente. De manera que al tener una corriente, en este caso una corriente volumétrica sería, vamos a tener un momento dipolar magnético. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a calcular integrando, ¿verdad? Lo vamos a calcular utilizando la integral sobre un volumen y lo que vamos a integrar es la corriente volumétrica. Claro que en este caso, esta densidad de corriente la vamos a tener que escribir en función de la rapidez, ¿verdad? De la velocidad de las cargas. Bueno, o sea, tenemos que ver el sistema de esta manera. Vamos a tomar un pequeño elemento de volumen, de este cilindro cargado. Ese pequeño elemento tiene una velocidad, por lo tanto podemos definir un elemento volumétrico de corriente. Aquí pueden ver el vector de velocidad angular que apuntaría en la dirección del eje Z. Bueno, entonces ya con esta imagen ya podemos tener un mejor panorama, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando. Como ven ustedes, este elemento de volumen lo localizamos en el interior con un vector R, ¿verdad? El vector de posición en este caso estaría primado. Recuerden que todo lo que tiene que ver con M está primado. Aquí no vamos a calcular potencial, ¿verdad? Ni vamos a calcular campo magnético, simplemente vamos a calcular M. El momento dipolar magnético, con esto yo puedo calcular A y con A puedo calcular B. Pero en este caso solo me interesa calcular el momento dipolar. Bueno, entonces, vamos a ver. Sabemos de que la velocidad angular es constante, sabemos de que la carga total es Q. Y para encontrar el momento dipolar, tenemos que hacer uso de esta fórmula. Es una integral sobre un volumen, el volumen del cilindro. Hay un producto cruz aquí, que es R', el vector que localiza el elemento volumétrico de corriente J de tau. En este caso, J lo vamos a expresar de esta forma, en términos de la velocidad de las cargas. Aquí, como pueden ver, aparece ρ CH, carga, ¿verdad? Es porque es densidad de carga. Bueno, entonces la velocidad lineal la asociamos con la velocidad angular de esta manera, con esta fórmula, donde la velocidad angular es constante, W en la dirección de Z. Y el vector de posición en coordenadas cilíndricas, pues, tiene componente ρ y Z, ¿verdad? Entonces, con esto realizamos el producto, como ven acá, el producto cruz, W cruz R', y al realizar el producto vemos que Z cruz ρ es phi positivo y Z cruz Z es 0. De manera que la velocidad lineal tiene componente en phi. Bueno, la densidad de carga que aparece acá en la expresión es carga entre volumen, en este caso el volumen del cilindro, ¿verdad?, que sería pi por A cuadrado por L. Es el volumen del cilindro. Bueno, y el elemento diferencial también de ese cilindro, ¿verdad?, que aparece en la integral. Vamos a hacer una integral triple. Entonces, de esta forma calculamos ese momento dipolar. Como ustedes ven, hay que plantear todas las cantidades que tenemos en el integrando, ¿verdad? Bien, entonces después de haber planteado esto,
realizamos la integración. Es una integral triple. Sustituimos la densidad por esto. Pero antes de sustituirla, antes de realizar la integración, tenemos que efectuar ese producto cruz, ¿verdad? El producto cruz que aparece acá. R cruz J. R cruz J. Hacemos ese producto cruz. Después de realizarlo, vemos que ρ cruz phi, eso es Z, ¿verdad? Ρ cruz phi es Z positivo. Y Z cruz phi, eso es menos ρ, negativo ρ. Tenemos dos términos, ¿verdad? En la integral tenemos dos integrales. Bueno, entonces hay que efectuar estas dos integraciones. Integramos sobre el volumen del cilindro de 0 a 2pi de 0 a L. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Creo que creo que hasta aquí no hay nada tan complicado, ¿verdad? Luego efectuamos la integración, la primera integral, que es esta. Bastante fáciles las integrales, ¿verdad? Integramos de 0 a ρ al cubo. Y al final queda esto, en la dirección de z unitario. Luego, la segunda integral, que es en la dirección de ρ. Pero fíjense aquí tenemos un problema, ¿verdad? Ese ρ unitario. Esta integral no la podemos hacer así, porque ρ unitario depende de phi, implícitamente. De manera que tengo que escribir este ρ unitario en términos de las coordenadas mixtas, coordenadas cilíndricas y cartesianas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque ρ depende de phi, entonces no podemos hacer esta integral directamente. Bueno, después de haber expresado ρ en términos de los vectores unitarios cartesianos, aquí en phi me quedan dos integrales, ¿verdad? Una para coseno y una para el seno. Hacemos la integral y vemos que ambas dan 0. Integramos el coseno de 0 a 2pi y el seno de 0 a 2pi, y eso da 0. De manera que ese momento dipolar, la única integral que nos queda es la primera que hicimos, la primera integral que fue esta. La segunda se anula. ¿Y qué me dice esto? El resultado, que el momento dipolar apunta en Z. Es este, el momento dipolar total. Tiene componente Z únicamente y lo demás es constante. Bueno, entonces, veamos esto gráficamente. O sea, cuando el cilindro está girando, eso genera corrientes volumétricas, corrientes volumétricas en el interior. Esas corrientes volumétricas que genera el cilindro son corrientes circulares. Así lo podemos entender esto de una mejor forma. Fíjense bien, dentro del cilindro hay un montón de corrientes, es como que hubiesen un montón de corrientes filamentales, circulares. Y cada una de esas corrientes genera un momento dipolar magnético que apunta hacia arriba en Z. Al sumar todo eso, la superposición de todos esos momentos nos llevan a obtener un momento total. No sé si todos lo pueden ver así, jóvenes. Este cilindro, que es un volumen, lo podemos entender como una superposición de un montón de espiras circulares superpuestas una sobre otra. Entonces cada espira tiene un momento m que en su conjunto forman un momento dipolar total m que apunta en Z. Y el campo magnético de esto sería así, ¿verdad? ¿Por qué dibujo así el campo magnético? Bueno, porque ustedes saben de que si yo tengo una espira con una corriente en sentido antihorario, esto genera un dipolo, momento dipolar en la dirección de Z. Y el campo magnético de una espira ya sabemos que tiene esta forma. De manera que este volumen que tenemos acá es como que tuviésemos una sola espira. ¿De acuerdo?
Y el momento dipolar de cualquier objeto lo podemos escribir como un dipolo ficticio. Por ejemplo, yo puedo decir, este dipolo M representa este cilindro. Aquí estaríamos haciendo uso de un dipolo ficticio, mientras que aquí tenemos un dipolo real, porque aquí tenemos la distribución de carga. ¿De acuerdo? Siempre que tenemos un momento dipolar, nosotros podemos representarlo como un dipolo ficticio nada más. Que tenemos que respetar es la dirección, ¿verdad? La dirección es lo único. Bueno, no sé si hasta el momento tienen preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a revisar este otro problema. En este ejercicio, que también es sobre el libro, tenemos dos espiras circulares de radios A y B que descansan sobre el mismo plano. Vamos a suponer que la distancia C entre sus centros es tan grande que resulta apropiado utilizar la aproximación dipolar. Encontrar su inductancia mutua. Bueno, en este problema me están pidiendo inductancia, algo que tal vez no es el tema principal de este capítulo, ¿verdad? Calcular inductancia, pero es bueno hacerlo porque, o sea, con esto tenemos básicamente otra alternativa, ¿verdad? A la hora de calcular una inductancia. Entonces, vamos a ver, tenemos dos espiras circulares planas en el plano XY. Una de ellas está centrada en el origen y la otra se encuentra a una distancia C del origen, su centro. En el problema me dicen que la distancia C entre los centros de las espiras es tan grande que resulta apropiado usar la aproximación dipolar. Esta aproximación dipolar es algo que no aparece en el capítulo, si ustedes lo leen, ¿verdad? Esta aproximación dipolar es un problema del libro, o sea, si ustedes quieren derivarla, esta expresión, tienen que realizar un problema. Pero aquí yo les voy a dar la fórmula, ¿verdad? Para que la anoten, la fórmula de la aproximación dipolar, que funciona muy bien cuando la separación entre dos objetos, dos espiras o cualquier otra cosa es muy grande. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? Pues lo que vamos a hacer es calcular los momentos dipolares de cada una de las espiras, ¿verdad? Fíjense que algo interesante que en este ejercicio no se menciona nada sobre las corrientes. No se menciona en qué dirección van las corrientes y cuál es su magnitud. Eso lo dejan arbitrario. O sea que yo puedo colocar la dirección de la corriente en la dirección que yo quiera. Yo puedo, por ejemplo, decir que esta corriente va en sentido antihorario y esta va en sentido, quiero decir, esta va en sentido antihorario y esta va en sentido horario. Lo puedo colocar así o lo puedo colocar al revés. Eso no va a importar en la respuesta porque la inductancia mutua, M, es independiente de las corrientes y de la dirección que tengan las corrientes. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que me pidieran a mí en este ejercicio es la fuerza magnética de una espira sobre otra, ahí sí importa. Ahí sí importa qué dirección le ponemos a las corrientes. Pero como lo que quieren es la inductancia mutua, entonces eso no importa. Lo único que importa es la geometría, ¿verdad? La forma que tienen las espiras y la distancia que las separa. Eso es lo que importa. Bueno, entonces, vamos a ver. Tomamos la espira 1. Nosotros le colocamos este nombre, ¿verdad? 1 y 2. Esta es la corriente 1 y su 1 y la corriente I sub 2 que nosotros la definimos, ¿verdad? De manera arbitraria también. Son arbitrarias. Tanto la dirección como la magnitud. Bueno, entonces, vamos a tomar la espira 1 como la fuente del campo externo. O sea, jóvenes, vamos a ver. Estos problemas parecen un poco confusos, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, nosotros sabemos de que la energía de un dipolo en un campo magnético externo
es igual a esto. Al dipolo, producto punto con el campo externo. Este es el campo externo. Y este es el dipolo en cuestión, ¿verdad? El dipolo que estamos considerando. Es como nuestro sistema de interés. Entonces, aquí en este problema nosotros tenemos que definir a qué espira pertenece este dipolo. ¿Y qué espira genera el campo externo? Las dos espiras generan un campo magnético. Pero yo voy a decir, por ejemplo, la espira 2 es la espira que me interesa. O sea, yo voy a calcular la energía que tiene la espira 2 sumergida en el campo magnético de la espira 1 o al revés. No importa cómo lo haga. Lo que sí tengo que tener claro yo es que si este momento magnético es el de la espira 2, entonces este campo externo tiene que ser el de la espira 1 y viceversa. ¿De acuerdo? Cuando yo calculo energía dipolar, el campo magnético externo, a mí no me interesa quién genera este campo magnético externo. Lo que me interesa es el campo. ¿Estamos? O sea, imagínense que yo tengo un dipolo aquí, tengo una espira, ¿verdad? Con un dipolo. Y tenemos un campo magnético externo. Entonces, la energía que tiene esta espira en este campo magnético se calcula así, ¿verdad? El momento magnético de la espira, punto el campo externo. Ahora, ¿me interesa a mí cómo se produce este campo externo? No, no me interesa. Este campo externo se puede producir por cualquier cosa, una espira, un volumen, una superficie, no importa. Lo que importa es el campo en sí. Ahora, aquí en este ejercicio no me dan un campo externo, precisamente. Lo que me dan son dos espiras, claro. Entonces yo tengo que definir, como las dos espiras crean un campo, cuál va a ser el campo externo y cuál va a ser el dipolo que me interesa de las dos. ¿Me explico, Juan? Bueno, entonces veamos. Las dos espiras tienen un dipolo, un momento dipolar, que en este caso apunta en la misma dirección, en la dirección de Z positivo. ¿Por qué? Porque yo elegí las corrientes en sentido antihorario. Pero como les digo, eso es irrelevante, porque lo que yo necesito calcular es inductancia mutua. Bueno, entonces, las dos espiras generan un campo magnético y también tienen un momento dipolar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a verlo de esta forma. Vamos a asumir de que la espira 2 está en un campo magnético externo provocado por la espira 1. Entonces yo me olvido de la espira 1, olvidémonos de la espira 1, porque lo que me interesa es el campo nada más que provoca la espira 1. No me interesa ni el momento dipolar de la espira 1 ni la forma que tiene. Lo que me interesa solo es su campo. Y la espira 2, aquí sí me interesa el momento dipolar. Entonces, la energía magnética que posee el dipolo 2 se calcula así, menos el momento dipolar de la espira 2 punto el campo externo. El campo externo sería provocado por la espira 1, que es esta. Entonces, la energía yo la puedo escribir de varias maneras. La energía que tiene una corriente, en este caso la corriente 2, yo la puedo expresar en función del momento dipolar, la puedo escribir en función del flujo o la puedo escribir en función de la inductancia mutua. Tenemos tres alternativas y las tres son correctas. Las tres formas son correctas. Ahora bien, ¿cuál voy a usar? Voy a usar la primera, pero también tengo que usar esta, porque yo quiero calcular inductancia mutua.
Entonces yo puedo igualar energía, ¿verdad? Como las energías son iguales, entonces yo las puedo igualar y despejar para M. ¿De acuerdo? Una pregunta. No sé si tienen preguntas, ¿o? ¿Por qué tiene signo menos la energía? ¿Por qué tiene signo menos? Sí, la energía, la primera ecuación que tiene en el Ah, primer. esta. Ajá. Sí. Mire, cuando nosotros derivamos esta expresión, nos quedó con un signo más, pero nosotros le agregamos un signo menos, porque la fuerza, fíjese bien, la fuerza deriva de una energía, y siempre la fuerza se escribe de esta forma, siempre, como el negativo del gradiente de una energía. Entonces, nosotros cuando derivamos la energía nos quedó con un signo más, pero la fuerza siempre se tiene que escribir así, obligatoriamente. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros derivamos esta expresión de la fuerza? ¿Se acuerdan la clase de ayer, verdad? Nosotros derivamos una expresión para la fuerza y también nos quedaba la fuerza con un signo positivo. Tanto U como la fuerza me salían con signo más. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros le agregamos un signo menos a la energía, como quien dice, ¿verdad? Por arte de magia le pusimos un signo menos para que la expresión de la fuerza sea correcta, porque la fuerza tiene que llevar este signo menos, el negativo del gradiente de la energía. Entonces, al agregarle este signo menos aquí a la energía, no alteramos nada, porque F me quedaría como menos el gradiente de menos U, y menos por menos da más. Entonces recuerden que lo que nosotros derivamos es correcto, solo que para que fuera compatible con la fórmula general, que es esta, tuvimos que agregarle ese signo menos a la energía, pero no estamos haciendo nada malo. No se está haciendo nada malo, ¿de acuerdo? Porque ese signo menos se agrega solo para poder escribir la ecuación en su forma general. Entonces ustedes no se pierdan, ¿verdad? Ustedes siempre pónganle ese signo menos a la energía. Siempre. Siempre hay que colocarlo. Y cuando calculemos fuerza, también menos el gradiente de U. Estas son las fórmulas generales. ¿Estamos? Lo mismo pasaba con la energía de un dipolo eléctrico, ¿verdad? La energía de un dipolo eléctrico era menos P punto E. Y ustedes ven aquí que la energía de un dipolo magnético es menos M punto B. ¿De acuerdo? Entonces, esto también, ¿verdad? No es que se le ponga este signo menos porque este lleva un menos. Ya la explicación yo les dije, ¿verdad? Que era por este signo menos de la fuerza. Pero como ustedes ven, aquí podemos notar que hay una gran similitud entre las dos ecuaciones, ¿verdad? La energía de un dipolo eléctrico y la energía de un dipolo magnético. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Por mi Seguimos parte, entonces. no. Bueno, entonces, veamos. La distancia que separa las dos espiras es mucho más grande que los radios de ambas espiras. Es mucho mayor que A y mucho mayor que B. Sabemos de que la energía sería así, ¿verdad? Expresada como el producto punto de M con B. En este caso yo le pongo M sub 2, ¿verdad? Porque es el momento dipolar de la espira 2. Y el campo externo es el campo de la espira 1. Entonces, la energía también la puedo expresar en función de la inductancia mutua. Es lo mismo. De manera que aquí lo que vamos a hacer es igualar. Vamos a igualar esto con esto. Los lados derechos de las dos ecuaciones porque son iguales. Al igualarlo, despejamos para M. ¿De acuerdo? Despejamos para M. Y eso sería todo.
las corrientes I1 y I2 tienen que cancelarse porque esas corrientes son arbitrarias. Bueno, entonces, tomamos la espira 1 como la fuente del campo externo y la espira 2 como la espira que siente la presencia de ese campo. Entonces, el momento dipolar de la espira 1 ya sabemos cómo escribirlo, ¿verdad? Porque ya dijimos de que cuando tenemos una espira plana, el momento dipolar es la corriente por el área, donde ese es el área. Es el área de un círculo, que es pi por a cuadrado. Y el momento dipolar magnético de 2 es la corriente por el área, pi por b cuadrado, en la dirección de z. ¿De acuerdo? Ambas van en la dirección de z, como ven aquí. Pero como les decía, a mí no me interesa el momento dipolar de la espira 1, pero hay un... Vamos a ver. En realidad no interesa, ¿verdad? Pero lo hago porque como el tema principal es cálculo de momentos dipolares, ¿verdad? Es necesario que ustedes vean de dónde sale, ¿verdad? De dónde sale y en qué dirección apunta. Ahora, en el problema nos sugieren hacer uso de la aproximación dipolar, que es algo que no estudiamos en la clase, ¿verdad? Porque esa aproximación dipolar generalmente no se acostumbra a derivar en los libros. Siempre se deja como problemas. Entonces, vamos a ver. Esa aproximación dipolar, la verdad que lleva bastante trabajo. Si ustedes quieren demostrar esto, de dónde sale, lleva bastante trabajo. La fórmula es simple, es esta, como ven aquí. Es una fórmula en la cual aparece un producto punto de M con R menos M. Aquí tenemos un producto punto del momento dipolar con el vector R unitario multiplicado por R menos el momento dipolar. Tenemos que definir quién es M. ¿El momento dipolar de quién? ¿De 1 o de 2? Buena pregunta, ¿verdad? Como este es el campo externo, dijimos de que el campo externo es el campo de 1, de la espira 1. Entonces forzosamente necesito el momento dipolar de 1. Porque como es el campo provocado por la espira 1, aquí tengo que incluir el momento dipolar de la espira 1. ¿Estamos? Y a esto se le llama la aproximación dipolar. Este R cubo que aparece aquí es la distancia de la espira al punto de campo. ¿Cuál es el punto de campo? El punto de campo es el punto donde está el centro de la espira 2. O sea, con la aproximación dipolar, lo que estamos calculando es el valor del campo magnético generado por la espira 1 en la posición donde se encuentra la espira 2. ¿De acuerdo? O sea, la aproximación dipolar, con la aproximación dipolar, yo lo que hago es lo siguiente. Si yo tengo un dipolo ficticio o real y yo quiero calcular el campo en un punto P, entonces yo lo que necesito es la distancia del dipolo al punto de campo. Y necesito saber quién es este dipolo, ¿verdad? Y con esta fórmula solo sustituyo M y sustituyo R. En este caso ustedes ven que R, la distancia del dipolo a donde está el otro dipolo, es C. Por eso sustituimos aquí C. En este ejercicio, jóvenes, nosotros perfectamente podemos trabajar con dipolos ficticios, porque el problema lo dice. Los centros son mucho mayores, o sea, la separación de los dos dipolos es mucho mayor que los radios. Entonces, eso significa que yo puedo usar perfectamente dipolos ficticios. En lugar de dibujar las espiras, simplemente puedo dibujar los vectores que representan los dipolos. Así de esta forma. Porque estamos usando la aproximación dipolar. ¿De acuerdo? Cuando se utilice la aproximación dipolar,
Nosotros estamos ignorando los detalles de la distribución de corrientes. O sea, estamos ignorando qué produce este dipolo. Si es un cilindro girando, si es una espira o si es una esfera girando. Eso lo ignoramos. Solo colocamos la flecha, ¿verdad? De eso se trata la aproximación dipolar, ¿verdad? Que funciona perfectamente cuando los objetos se encuentran muy separados, de manera que podemos tratarlos como que fuesen dipolos ficticios. ¿Estamos? Bueno, entonces, ya con la aproximación dipolar nosotros sustituimos M y sustituimos R. R es igual a C. Y R unitario es Y unitario. Y M es M sub 1. Ahora bien, ¿por qué R unitario es Y unitario? Porque el punto de campo que está localizado exactamente donde se encuentra M2 está en la dirección de Y. Está en la dirección de Y. Por eso ustedes ven que este R unitario que aparece aquí es el R unitario que apunta del origen al punto de campo en la dirección de Y. Sustituimos todo esto, como ven aquí. M1 es esto, R unitario es Y M1 es esto. Hacemos este producto punto, Z.Y, esto es 0. Me queda solo este término multiplicado por esto. De manera que al multiplicarlo me queda con signo menos. Y va en la dirección de Z, menos Z. Como ven ustedes, ¿qué me está indicando este resultado? Que el campo magnético de la espira 1 en el punto donde se encuentra el dipolo 2 apunta en Z negativo. ¿Estamos? O sea, utilizar la aproximación dipolar es bastante sencillo. Solo que hay que saber en qué casos se puede usar y en qué casos no. Bien, entonces vamos a ver. Me voy a adelantar un poco aquí. Solo para mostrarles la figura. Aquí tenemos, ¿verdad?, los dos dipolos. Vamos a calcular ahora la energía. Como ya conozco el campo magnético de 1 y conozco el momento dipolar de 2, hacemos el producto punto para obtener la energía. ¿La energía de quién? La energía del dipolo 2. Sustituyo el dipolo 2, hago el producto punto con el campo, Z.Z es 1, y me queda esto. Menos por menos da más, y la energía me queda positiva. Lo igualamos a la otra expresión de energía, donde aparece la inductancia mutua. Si despejamos para M y sustituyo la energía, esta energía la sustituyo aquí, tengo esto. Finalmente he calculado la inductancia. Quiero decir, la inductancia mutua. Como ven ustedes, bastante sencillo, ¿verdad? Pero claro, estamos asumiendo que las dos espiras se encuentran muy alejadas una de otra. No sé si tienen preguntas. Aquí pueden notar ustedes que las corrientes se cancelaron. Las corrientes 1 y 2 se cancelan porque son arbitrarias. Y la inductancia mutua solo depende de las cantidades geométricas, como ser los radios y como ser la separación entre ambas. Bueno. Entonces, fíjense bien. Sacando un poco de más provecho al problema, porque el objetivo del capítulo no es calcular inductancia, es calcular energía, torque y campo magnético, ¿verdad? A partir de lo que es el momento dipolar. Entonces, el torque, fíjense bien, yo ya sé que la fórmula para torque es esta. ¿Qué pasa si yo quiero saber el torque de ese dipolo en medio de ese campo externo? Lo podemos hacer. Fíjense bien, la energía ya la conocemos, la energía es esto, ya la calculamos. Calculemos el torque ahora. Ahora, solo un detalle importante aquí. La energía, ya sabemos que es igual a esto, pero ¿qué pasa? Analicemos la energía.
M sub 2 punto B, el campo externo. Me queda M sub 2.1, ¿verdad? Si teta vale pi. En este caso, jóvenes, vamos a ver. Fíjense en algo interesante acá. Fíjense en la figura. El campo magnético producido por la espira 1, donde se encuentra el dipolo 2, apunta hacia abajo. Son antiparalelos. ¿Qué sucede cuando un dipolo es antiparalelo al campo, jóvenes? ¿La energía es máxima o mínima? Máximo. La energía es máxima, ¿verdad? Exacto. O sea que el equilibrio es estable o inestable. Inestable porque queda en pi. Exactamente, el equilibrio es inestable. Eso significa, jóvenes, que cualquier perturbación que le hagamos a esta espira, si una persona viene y mueve esta espira con un pequeño empujón, la espira va a girar, va a rotar hasta que el dipolo se oriente en la dirección del campo. Eso es lo que va a suceder, porque se encuentra en una posición de equilibrio inestable. ¿Estamos? Ese es el cálculo que hicimos acá, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Esto es lo que sucede, miren, en la situación que tenemos. Fíjense bien, este campo que yo estoy dibujando aquí, jóvenes, es uniforme. Como ustedes bien saben, este campo producido por esta espira no es uniforme. Pero como se encuentra muy lejos esta espira de esta espira, entonces podemos decir de que el campo es aproximadamente uniforme porque está muy lejos. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos es esto. Tenemos un dipolo en un campo magnético externo aproximadamente uniforme, pero son antiparalelos. El ángulo θ es de pi. Cuando θ es pi, el equilibrio es inestable. Cuando θ es 0, el equilibrio es estable. Y cuando θ es pi medios, la energía es 0. Pero no existe ni equilibrio estable ni inestable. ¿Estamos? ¿Les queda claro lo que acabamos de hacer, joven? Bueno, entonces, el torque, ¿cómo se calcula el torque? Se sustituye el momento magnético de 2 y el campo externo 1. Z cruz Z es 0, de manera que el torque es 0. Lógicamente, en los puntos de equilibrio estable o inestable, el torque siempre va a ser 0. O sea, esa espira se encuentra en reposo, no hay torque. Pero si se le perturba, sí va a haber un torque. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Que al sacar el torque, el ángulo θ en este caso es de pi. Y seno de pi es 0. Un dipolo en un campo externo siempre buscará la posición de equilibrio estable. O sea, alinearse con el campo magnético en donde la energía sea mínima. ¿Estamos? Eso es lo que va a suceder. Entonces, como ven, aquí, por ejemplo, en esta figura tenemos el dipolo físico y aquí tenemos un dipolo ficticio. Aquí tenemos solo la flechita y el campo. Bien. No sé si tienen preguntas, jóvenes. Vamos a finalizar la clase de hoy por acá. No sé si alguien tiene alguna duda. Bien, si no hay preguntas, entonces nos veríamos la siguiente clase. Sería, bueno, hoy es jueves, ¿verdad? Sería el lunes, la otra semana.